Oh, Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde en esta noche de bendición. Estamos aquí ya transmitiendo para cada uno de ustedes y que sean bendecidos con la palabra del Señor en esta noche. Así que les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. La hermana Olga Lidia Ara Sánchez y la hermana Sayán Yamilet nos ayudan detrás de cámara. Gracias por su apoyo. Gracias a usted también por conectarse, por estar con nosotros esta noche. Vamos a orar y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos acompañen también, nos ayuden para poder hacer las cosas bien. Padre, en el nombre de Jesucristo, agradecemos todas las bendiciones que nos das, el amor, la bondad, la paciencia que nos tienes. Te suplicamos, Señor, que esta noche tú nos bendigas y nos hables, Señor, de acuerdo a tu bendita palabra. Espíritu Santo, usa nuestros labios, nuestro corazón, nuestra mente y llénanos, Señor, de palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesucristo te agradecemos, Padre, y permite que los corazones estén disponibles esta noche para atender tu palabra. Muchas gracias. Amén. Bien, amados hermanos, hemos estado hablando el tema las facetas del bautismo y hemos hablado de 7 facetas. Ya el domingo comenzamos a cerrar esta serie de enseñanzas y comenzamos con el bautismo en arrepentimiento, luego seguimos con el bautismo en agua, luego continuamos con el bautismo en el Espíritu Santo, después seguimos con el bautismo en fuego, seguidamente está el bautismo en el cuerpo, luego el bautismo en Cristo y para cerrar, ¿verdad?, este ciclo o este círculo virtuoso, hermanos, vamos a regresar al Padre, porque en nuestra preexistencia iniciamos en el Padre, y cuando Jesucristo venga por su pueblo, hermanos, cuando todo haya terminado, entonces en el Señor Jesucristo vamos a ser insertados en el Padre, vamos a ser entregados al Padre para que el Padre sea todo en todos. Entonces hemos hablado acerca del bautismo en el Padre, basados en 1 de Corintios capítulo 15 verso 28, que dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Claramente que si el Padre sujetó todas las cosas a Cristo, entonces todas las cosas volverán, hermanos, a ser puestas en manos del Padre, y Dios el Padre será todo en todos. Ahora, es interesante que el domingo hablábamos y terminábamos con este texto, con este punto, que no todos los cristianos serán bautizados en el Padre. Solamente serán bautizados aquellos que previamente fueron hallados dignos y que fueron llevados en la parucía, en la venida secreta, o experimentaron la exanastasis, la resurrección. Entonces, hermanos, la Biblia nos presenta figuras del bautismo en el Padre. Algunas de ellas vamos a verlas ahora mismo. Primeramente,
vamos a ver la figura. Recuerde que la sombra o la figura de una enseñanza, hermanos, se encuentra muchas veces en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento también la Biblia dice que todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Así que debemos ponerle atención al Antiguo Testamento también. El Antiguo Testamento no podría tener razón de ser si no hubiese un Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento no tendría una base en la cual descansar si no hubiese un Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Nuevo y el Antiguo Testamento, hermanos, de alguna forma, y permítame expresarlo de esta manera, es como un matrimonio. El Antiguo y el Nuevo Testamento deben estar unidos para encontrar, hermanos, el centro, para encontrarle el propósito, para que nosotros encontremos el mensaje que hay en la Biblia. De manera que el tabernáculo, en Éxodo 40, 17, 18, 19, vamos a leer una buena parte y quiero que usted me acompañe con su Biblia ahí donde se encuentra. Éxodo 40, 17 en adelante. Dice, así, en el día primero del primer mes. Fíjese que el primer mes del pueblo de Israel era entre marzo, o es entre marzo y abril, a eso del 14, 15 de Nisán. Entonces, en el segundo año, el tabernáculo de Moisés fue erigido, fue levantado. Entonces, fíjese bien, hermanos, Moisés hizo levantar el tabernáculo. ¿Cuándo? El primero del primer mes, el primero de Nisán, que viene siendo 14 o 15, ¿sí? Entre marzo y abril. Sí, pues, el día primero de Nisán. Entonces, eso está entre el 14 y 15 entre marzo y abril, pues. No sé si estoy explicándome bien. Entre marzo y abril está el 15 de Nisán, quiere decir que era el primero de Nisán. Está hablando aquí cuando fue levantado el tabernáculo. Bueno, Moisés hizo levantar el tabernáculo y dice la Biblia que asentó sus basas o sus bases y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Entonces dice que levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta o la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová le había mandado a Moisés. Aquí encontramos algo importante, hermanos, en Éxodo 40, 19, que Moisés no hacía las cosas como a él le parecía, sino que dice que como Jehová había mandado a Moisés. Entonces debemos poner atención en las cosas que Jehová manda, principalmente el pastor, ¿verdad? Porque es el que va a enseñar al pueblo de Israel o al pueblo de Israel espiritual cómo se deben hacer las cosas. Amén. Entonces, recuerda, el domingo hablábamos que no es la gente de afuera que va a venir a enseñarnos o a decir eso no se hace así, eso se hace acá, eso se hace allá. Se puede hacer de la manera que quieran en una empresa, pero en la iglesia las cosas se hacen como Jehová lo manda. Amén. Esto es importante. Éxodo 40, 20 dice, y tomó el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Es decir, tomó las tablas de la ley
y lo puso dentro del arca. El arca era una caja de madera de acacia que estaba forrada por dentro y por fuera de oro. De manera, hermanos, que dentro de esa caja, que se llamaba arca, se colocó las tablas de la ley. Y se colocó también, en la parte de afuera tenía unas argollas donde se colocaron las varas en el arca. Esas varas eran para que pudieran los sacerdotes transportar el arca sin tener que tocarlas. Recuerde que esa era la forma correcta de transportar el arca. 4 sacerdotes se la ponían en el hombro y caminaban con el arca, que estaba atravesada unas argollas por varas, 2 varas. Entonces, encima de esa arca había algo que se llamaba propiciatorio. Dentro de esa, no dentro, sobre el arca estaba el propiciatorio, es decir, la cubierta. La tapa estaba sobre el arca. A esa tapa, a esa cubierta, se le llamaba propiciatorio. Usted puede investigarlo en Google, ¿verdad? Y ver cómo era el arca del pacto. Esto es importante, hermanos, porque en esa arca se ponían no solamente las tablas de la ley, allí también se puso la vara de Aarón que floreció. Era una vara que habían cortado en algún momento del almendro, y esa vara tipificaba la autoridad que estaba en Aarón como sacerdote. Y cuando un grupo de personas se rebeló y dijeron que ellos también podían ser usados por Dios, entonces les dijo el Señor que trajeran varas, 12 príncipes, y Aarón también. Entonces resulta, hermanos, que al día siguiente esas varas se pusieron en el tabernáculo, y al día siguiente la única vara que floreció fue la vara de Aarón. Entonces, hermanas y hermanos, esto es importante. Puede ser que alguien, espero que nunca, el Señor reprenda toda rebeldía, desobediencia o división, y alguien diga: yo voy a poner mi iglesia de aquí mismo, voy a poner una al lado o a la vuelta. Y entonces, hermanos, estamos viendo que el Señor nos dio una autoridad, o nos dio la vara del sacerdocio, y está floreciendo. Amén. Así que mire, entonces en esa arca también se colocaba el maná, y ese maná no se echaba a perder. Bueno, ya luego vamos a explicar eso. Éxodo 40:21. Luego metió el arca en el tabernáculo. El tabernáculo lo comenzó a erigir o a construir no a construir, sino a levantar. Lo empezó a levantar, hermanos, pero del lugar santísimo al lugar santo, y después al lugar, al atrio. Fue de adentro hacia afuera, pues. Entonces luego metió el arca en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y puso el velo extendido. El velo era la frontera, era lo que dividía, hermanos, el lugar santísimo del lugar santo. Y dice que ocultó el arca del testimonio. O sea que nadie más podía verlo, porque estaba una cortina que en la Biblia se le llama
el velo extendido. Ese velo no tenía puerta. Ese velo llegaba hasta la parte hasta a ras de suelo. De manera que cuando el sumo sacerdote entraba para ofrecer sacrificio allá una vez al año, hermanos, el sacerdote tenía que ir amarrado con un cordón, con un hilo pues grueso en su pie. Y como el vestido del sacerdote en las orillas tenía campanas y tenía como cascabeles pues, y entonces el vestido iba haciendo tilín, 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 y el sacerdote entraba y ofrecía en la presencia de Dios, porque el arca del pacto, el arca representa la presencia de Dios. Y si el sacerdote entraba habiendo pecado y no haber confesado sus pecados delante de Dios, ese sacerdote, el sumo sacerdote, moría. Y cuando los otros sacerdotes ya no escuchaban el tilintineo del vestido del sacerdote, entonces lo jalaban, porque había muerto. Lo jalaban pues y lo sacaban del lugar santísimo, porque nadie más podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote una vez al año, y eso que debía ir limpiecito, espiritual, en todos los aspectos. Entonces dice que luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio. Entonces dice, si usted lo alcanza a leer allá, como Jehová había mandado a Moisés. Es interesante eso, hermano, que nosotros hagamos las cosas como Jehová nos ha mandado. Éxodo 40, 22. Puso la mesa. En la mesa, esa era la mesa de los panes de la proposición, ¿sí? Y ahorita vamos a explicar eso. Dice, puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, después del velo. Digamos que a mano izquierda mía está el lugar santísimo. Pusieron el velo y después del velo, en el área del lugar santísimo, del lugar santo, se puso la mesa de la proposición. Sobre ella, dice Éxodo 40, 23, se puso por orden 12 hogazas. ¿Cómo 12 hogazas? 12 panes. Esos panes eran panes de la proposición, panes de la presentación, panes de la presencia. Algunas versiones dicen panes del rostro, porque eran panes que se ofrecían a Dios. Y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Eso se ponía en orden, hermanos, de manera pues que no se debía hacer como quisieran. Tenía que ser como Jehová lo había dicho. Éxodo 40, 22 y 25, 24 y 25. Puso el candelero. Ahora va con el candelero. Recuerde que el candelero, hermanos, ¿cuántos brazos tenía? 9 brazos. Entonces, hermanos, perdón, 7, 7 brazos. Entonces, 3 y 3 y 1 en medio. Entonces, hermanos, ese candelabro o candelero se puso en el tabernáculo de reunión
enfrente de la mesa de los panes de la proposición, al lado sur de la cortina. Todo iba de acuerdo a como Jehová le había dicho. Y encendió las 7 lámparas delante de Jehová. Ese candelero representa la palabra de Dios. Representa la revelación que hay en la palabra. La luz que nos da esa palabra. ¿Ok? El pan representa a Cristo. ¿Ok? Entonces, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Todo esto tiene su significado. Dice Éxodo 40, 26 y 27. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. Está el lugar santísimo, aquí está el arca, se puso el velo y al lado del velo estaba el altar del incienso. El altar del incienso, hermanos, era hecho de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático. No era estoraque, que apesta esa cosa. Era incienso aromático, sabroso, olía rico. Y dice, como Jehová había mandado a Moisés. Quiere decir, hermanos, que nosotros debemos ofrecer incienso al Señor diariamente. ¿Por qué? Porque el incienso son las oraciones de los santos. También tiene que ver con alabanza, tiene que ver con acción de gracia, tiene que ver con adoración también. Entonces, Éxodo 40, 28, puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Entonces yo me estoy imaginando, ahorita le voy a explicar, ¿verdad? Con manzanitas se lo voy a explicar, con una figura acá, con una imagen, pero déjeme continuar. Entonces, aquí está el lugar santísimo, mire mi mano, y aquí en el lugar santísimo está el arca del pacto, luego sigue la cortina, después está el altar de oro, después está el altar de oro, el incienso, luego está la mesa, enfrente está la lámpara y luego está la cortina a la entrada del tabernáculo. Ahorita lo vamos a ver. Otra cortina, pero esa cortina divide el lugar atrio del lugar santo. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, dice. Y sacrificó y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda. Y mire cómo dice, como Jehová había mandado a Moisés. En ese altar del holocausto, que representa el sacrificio de Cristo, donde se desangraba al cordero y se quemaba completamente. Y dice Éxodo 40, 30, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. Entonces puso en ella agua para lavar. Esa fuente se llama lavacro y fue hecha de espejos. Los espejos eran de bronce y el bronce estaba, hermanos, pulido, de manera que en ese lavacro de bronce llegaba la gente a verse. Bueno, los sacerdotes, antes de entrar al tabernáculo, al lugar santo, se lavaban su cara y sus manos. Esa fuente es
significa o es tipo de la palabra de Dios. Amén. Donde podemos ver nuestros defectos y donde también podemos lavarlos. Así que, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Entonces, cuando entraban, Éxodo 40:32, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar. O sea que, hermanos, antes de que nosotros, así como ellos que eran sacerdotes, nosotros somos sacerdotes. Cuando entremos a la casa del Señor, acerquémonos al altar. Lavémonos nuestras inmundicias. Pidámosle perdón a Dios. ¿Cómo entramos a la casa del Señor? Venid ante su presencia con regocijo, con acción de gracias. Pero también lleguemos a la presencia del Señor confesando nuestros pecados y pidiéndole perdón. ¿Cómo nos acercamos a la casa del Señor? Porque mire, con todo respeto, yo muchas veces observo en la iglesia que hay hermanos que llegan y saludan a todo el mundo y no se presentan ante el Señor. Entonces yo le invito para que antes de saludar a un hermano, al pastor, a quien sea, usted se ponga a orar. Amén. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Va a entrar a la presencia del Señor, preséntese delante de él, pídale perdón, límpiese. Amén. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. ¿Cómo acabó Moisés la obra? Como Jehová le había mandado. Entonces, todo lo que aparece en la Biblia, y le pido que le dé otra repasada, ¿verdad? Y vaya anotando qué cosas debemos hacer cuando entramos a la casa del Señor. Mire, aquí no sé si se alcance a ver, espero que sí, pero voy a tratar de usar el puntero que tengo acá. Ok. Ok, mire, aquí tenemos el arca del pacto. Permítame, aquí, en esta parte de aquí, hermanos, usted está viendo el arca del pacto. ¿Se alcanza a ver? Que estoy marcando. Ok. Ahí está el arca del pacto. ¿Dónde se encuentra? En el lugar santísimo. Miren, aquí está el lugar santísimo. Aquí dice lugar santísimo. Este lugar era el lugar santísimo. Este es el arca del pacto. Aquí dice arca del pacto. Entonces, en esta parte de aquí, hermanos, en esta parte de aquí, estoy marcando, estaba el velo. Ese velo que llegaba hasta el arras del piso. Toda esta parte, hermanos, esta parte de aquí es el lugar santísimo. ¿Ok? Ahora, aquí se encuentra, en esta parte, el altar del incienso. Este cuadro, este rectángulo, perdón, esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, es el lugar santísimo. Aquí se encuentra el altar del incienso.
¿Ok? ¿Por qué lo estoy analizando así o le estoy presentando así? Porque cuando Moisés lo levantó o lo erigió, comenzó del lugar santísimo, el lugar santo, hasta el lugar atrio. Porque no fuimos nosotros los que amamos primero a Dios, fue Dios el que nos amó a nosotros mismos. No es que alguien subió al cielo primero, sino que el Hijo del Hombre descendió. Entonces estamos empezando desde el lugar santísimo, como Jehová le mandó a Moisés. Entonces, aquí está el altar del incienso, dijimos, y acá, en esta parte, se encuentra la mesa de la proposición y sobre ella se encuentran los panes. 12 piezas de pan, pero en forma de hogaza. ¿Usted sabe cuáles son esos panes? Si no, pregunta. Entonces, de enfrente de ella, de esa mesa, estaba, hermanos, aquí lo estoy encerrando, el candelero de oro, con 7 brazos. O sea, 7 brazos, pues 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios, pero también representa la palabra de Dios. El pan, Jesucristo es el pan, también es la lámpara, también es la luz. Entonces, hermanos, aquí en esta parte se encontraba, aquí estoy rayando un poquito, en esta parte se puso el segundo velo, o el primero, depende de dónde lo vea. El segundo velo, la segunda cortina. Acá, toda esta parte que está acá, toda esta parte que queda afuera, toda esta parte aquí, es el atrio. Me salió un poquito, es el atrio. Ok, en el atrio estaba primeramente, hermanos, el altar del holocausto. Aquí está. Aquí se mataban los corderos, aquí se desangraban. Aquí en esta parte, si me pudieras ayudar, hija, para acercarlo un poquito. ¿O se ve bien ahí, más o menos? Ok, en esta parte de aquí está el altar del holocausto, donde se sacrificaban las vacas, los corderos, los toros, y derramaban su sangre ahí y era quemado completamente. Los sacerdotes aquí ofrecían sacrificio. Y luego acá se encuentra el lavacro, la fuente hecha de bronce, donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes para poder entrar al lugar santo. El sumo sacerdote también tenía que ofrecer sacrificio por él mismo aquí, luego lavarse acá, entrar por aquí y llegar hasta el lugar santísimo, pasar el lugar santo y llegar al lugar santísimo. Si el sacerdote iba sin confesar su pecado, sin reconocer sus faltas, hermanos, moría en la presencia del Señor. Entonces, esto es importante para nosotros. Este tabernáculo dice que, hermanos, perdón, voy a quitar el puntero ya. Bueno, luego lo quito. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, ya que Moisés terminó de erigir el tabernáculo. Dice que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Póngale atención. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él
a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Esto pasó en muchas ocasiones. Número 9, 15, 16 y 17. Dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. ¿Quién los guiaba? Dios. ¿Quién decía marchen? Dios. ¿Quién decía deténganse? Dios. Eso es importante para nosotros. Debemos siempre dejarnos guiar por el Señor para que nos vaya bien, aunque vayamos por el desierto. Entonces, en el tabernáculo los sacerdotes representaban o representan a todos aquellos cristianos que fueron bautizados en el Cordero. ¿Ok? El tabernáculo representa a Jesucristo, quien es el tabernáculo de Dios, como donde dice la Biblia que Jesucristo es el tabernáculo de Dios. San Juan 1:14 en la Biblia textual. Y el Verbo, o sea Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesucristo es el tabernáculo de Dios. Los sacerdotes somos los cristianos que estamos dentro del tabernáculo, y el tabernáculo es el Cordero de Dios, de manera que la nube, está clarito, representa al Padre, porque de ella Dios descendió cuando se inauguró el tabernáculo, cuando se manifestaba sobre el arca del pacto. Levítico 16:2 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, o sea, al lugar del lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, mire qué tremendo. Que los sacerdotes representan a usted y a mí, pero el tabernáculo representa a Cristo. Nosotros estamos insertados en Cristo. Debemos ser bautizados en el Cordero para que podamos ser bautizados en la nube, en el Padre. Entonces, siempre que la nube se movía, el pueblo la seguía. Esta figura, hermanos, esto es figura de que luego de este bautismo estaremos siempre con el Padre. Estaremos siempre, primeramente, con Cristo. Y luego el Señor Jesucristo nos entregará al Padre. Y ahí estaremos siempre en Él, con Él, porque Él, hermanos, será todo en todos. Yo espero haberme explicado, ¿verdad? Aunque aproveché para decirle algunas cosas importantes que representa el tabernáculo. Entonces, yo le pido que pongamos mucha atención a estos. Recuerde que el tabernáculo de Moisés estaba dividido en 3 partes. El lugar atrio, donde se encontraba el altar del holocausto, la fuente de bronce. Luego estaba la cortina. Bueno, primero era la cortina de acceso al tabernáculo, al lugar atrio. Pero luego estaba la segunda cortina, el primer velo, que dividía pues
el lugar atrio del lugar santísimo. Inmediatamente estaba la mesa de los panes de la proposición. Enfrente de la mesa de los panes de proposición estaba el candelero de oro. Más adelante, acercándose al velo que da hacia el lugar santísimo, se encontraba el altar del incienso, el altar de oro. Ahí se ofrecía incienso. Ahí es oración, alabanza, acción de gracias, adoración. Bueno, la alabanza y la acción de gracias, perdón hermano, se da en el lugar atrio. En el lugar santo hay oración, pero también adoración. Pero ya en el lugar santísimo, hermanos, ahí donde entraba nada más el sumo sacerdote, y cuando Cristo muere, se rompe o se rasga el velo desde arriba hasta abajo, diciéndonos, o prácticamente como figura de que podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia del Señor confiadamente. Entonces, ya en el lugar santísimo, hermanos, se encontraba el arca del pacto. Y en el arca del pacto, repito, ahí estaban las tablas de la ley. Dentro del arca del pacto estaba ¿cómo se llama? El bastón, la vara de Aarón que había florecido. Y luego se encontraban el maná. Esa arca, hermanos, ya hemos platicado, ¿verdad?, que se hizo. El otro día lo vamos a platicar ya, alguna ocasión lo platicamos. Ahora, ahí sobre esa arca, sobre esa caja, estoy haciendo así, ¿verdad?, pero tenía otras dimensiones, otras medidas. Sobre esa arca había un propiciatorio, que es la cubierta, la tapa. Sobre esa tapa, que era de madera de acacia y que estaba forrada toda de oro, sobre ella habían 2 querubines que la guardaban, que la protegían. Entonces, hermanos, es maravilloso esto, hay que estudiarlo, leerlo, pero recuerde, los sacerdotes somos nosotros, ¿ok? El tabernáculo es Cristo, así que nosotros debemos estar insertados en Cristo. Y cuando la nube viene y toma todo ese lugar, y Moisés no podía entrar, y envuelve el tabernáculo en su gloria, ahí está la figura del bautismo en el Padre. Amén. Así que, hermanas y hermanos, que el Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, nos dé la capacidad de recibir esa palabra y de entenderla, porque la revelación viene de parte del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche te suplico que tu Espíritu Santo traiga revelación a tu palabra, que cada hermana, cada hermano sea bendecido por esta palabra, sea lleno de tu presencia, que podamos arrepentirnos, bautizarnos en agua, bautizarnos en el Espíritu Santo. Bautízanos en el fuego, Señor, bautízanos en tu cuerpo, en la iglesia, que podamos desempeñar una función, una labor en el nombre de Jesús, y bautízanos también en Cristo, que cuando tú vengas podamos estar preparados, pero desde ahora, Señor, podamos decir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y también, Señor, permítenos un día no solamente estar en las bodas del Cordero, sino llegar un día a ese momento de estar
insertados en el Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Vamos a saludar a algunos hermanos. Hermano Julio César Suárez Pérez. Hermano Julio, Dios te bendiga. Saludos, espero que estés mejor de tu tobillo, de tus rodillas, que el Señor ponga su mano ahí, en el nombre de Jesucristo. Bendecimos a tu compañera, a tu señora, también a tus hijos, a todos allá en ¿cómo se llama ese lugar en Villahermosa? Pomoca. Dios les bendiga. Hermana Carlita Jiménez. Hermana Carlita Jiménez, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Me da gusto saludarle por este medio. Ánimo, siga adelante. El Señor está con usted. Amén. Pastores Alvarado Araujo. Alvarado Araujo, saludos hermanos de Ministerios de Benecer. Dios me los guarde. Se aceptan correcciones, hermanos. Hay cosas, ¿verdad?, que a veces podemos equivocarnos, pero el Señor nos dé la sabiduría y la gracia. Amén. La hermana Maricruz, Dios le bendiga, hermana Maricruz. Saludos a su esposo, saludos a sus hijos. No sé si está Estrellita por ahí. El hermano Sammy, la hermana Madison, también Michelle. Dios bendiga a Jesús Antonio, bendiga a Cindy, Cristel, también a la niña Violet y a Regina. Dios les bendiga. Mari Suárez. Dios te bendiga, Mariela. Dios te bendiga, Dios te guarde hasta Villahermosa, Tabasco. Dios les bendiga. Bueno, adelante. Nati López. ¿Perdón? Nati López. Nati López, Dios te bendiga, hermana, allá en Villahermosa, Tabasco. Laila Ochoa. Hermana Oralia Torres López, Dios me la bendiga. Dios bendiga también a mi padre. Dios bendiga a toda la familia Suárez Torres. Amén. Carlos Güero. Carlos, Dios te bendiga. Carlitos, espero que ya estés bien, que esté tu familia contigo. Ya sabes que estamos aquí los viernes a las 6 de la tarde. Hermano Alexis Jiménez. Hermano Alexis, Dios te bendiga. Estamos batallando con lo de la camioneta, hermano. Ayúdenme. Hermanos, ayúdenos orando para que el Señor nos dé una buena unidad, una buena camioneta, para que podamos ir y hacer los cultos en Morelitos, en Libertad, en otros lugares. Amén. Hermana Doris Suárez. Doris Suárez, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga la vida de Marco Grande y Marquito Chico. Dios le bendiga. Saludos también a la hermana Keila, al hermano Raimundo. Raimundo, ya le dije que él va a predicar el sábado allá en Huacapa. Esperamos que puedan estar allá. Y también saludos a Esteban, también a la hermana Mónica. Dios les bendiga. Bueno, no aparecen algunos otros hermanos que tal vez estén conectados. Dios les bendiga también. Amén. Que Dios les guarde y vamos a despedirnos esta noche. Mañana les esperamos aquí a partir de las 8 de la... Perdón. Sí. Mañana a partir de las 5:30 de la tarde, porque tenemos culto presencial. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.